decir una cosa porque usted lo juzga usted por la palabra. Cuando lo hace, ¿se entiende la carne o se entiende el espíritu? Aleluya, alabado sea Dios. Esa era la frase preferida de mi hermano y evangelista Gigi Ávila. Mi respeto para él y para todos sus seguidores. Pero vamos a desmontar acá un sofisma porque mi hermano Gigi Ávila, como yo y como usted, era un hombre imperfecto. Y su tiempo fue un tiempo muy difícil, donde no había apologistas, no había maestros de la palabra, de la manera que ahora podemos accesar y tener mucha información. Biblias de estudio de referencia Thompson, Biblias de estudio de Ronald Stampa, Biblias de estudio de Diario Vivir, comentarios Mateo. O sea, ahorita hay una bárbara documentación. Y él llegó, y mi hermano Gigi llegó a anciano, consumado, hermano, y él fue evangelista. Él no fue un apologeta, no fue maestro de la palabra. Tristemente, la iglesia pentecostal ha sido semi-cesacionista. La iglesia pentecostal tiene que trabajar la figura del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro de la palabra. El maestro de la palabra está en un silencio peligroso, y hay que trabajar eso. Entonces mi hermano Gigi Ávila aquí cometió un sofisma. Hace rato le hice un video a Paul Washer por un sofisma también, pero la diferencia es que el sofisma de Paul Washer raya en la blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemia contra los dones del Espíritu Santo, pecado que no tiene perdón. O sea, ellos rayan en un aspecto muy peligroso del pecado no perdonado. Todo pecado y toda blasfemia será perdonada. En este caso es una falacia de petición de principio, de sofisma. Cuando se construye una falsa premisa, la conclusión también es falsa. Dice, ¿qué es un sofisma? Cuando una premisa es falsa, la conclusión obviamente es falsa. Es lo que se llama sophis commutus en latín, sofisma en español. Premisa mayor, el hombre se ríe, por un ejemplo. Premisa mayor, la hiena se ríe. Conclusión, la hiena es hombre. Entonces, la conclusión es errónea porque la hiena no ríe. La conclusión es errónea porque la hiena no ríe, sino que emite sonidos parecidos a una risa humana. Son falsas comparaciones. A mi hermano Gigi le preguntan que si es pecado que la mujer se pinte. Entonces él responde con otra pregunta, que en apología se utiliza esa forma de argumentar, ¿no? Una pregunta se usa otra pregunta. Eso está bien, eso no hay problema en eso. Pero la pregunta es una falsa premisa. Él pregunta, ¿el deseo de pintarse es de la carne o del espíritu? Es de la carne o del espíritu. Entonces la persona evidentemente es de la carne, ¿no? Entonces él dice, bueno, entonces pintarse es malo. Entonces la premisa es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque las obras de la carne que están tipificadas en Gálatas, no está tipificado el pintarse. Segundo, la Biblia dice que nos vistamos como escogidos de Dios y habla de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, él está haciendo una falsa comparación entre el deseo natural que todos tenemos. Yo pudiese preguntarle también a él o a cualquier otro. Ya mi hermano está en la presencia de Dios, fue un hombre muy extraordinario, pero vivió un tiempo de legalismo y extremismo, y hay que corregirlo. Y hay que enseñarle a la gente a no construir falacias. Yo le preguntaría, ¿el deseo de dormir es un deseo del espíritu o de la carne? Es de la carne. El deseo de comer es un deseo de la carne. De hecho, Jesús dijo, cuando Pedro estaba orando, Pedro no pudo aguantar y se durmió. Y Jesús dijo, el espíritu siempre está presto, mas la carne es débil. Ahí está Jesucristo colocando las necesidades, que dormir no es pecado, y Jesús lo llamó debilidad, pero no es un pecado. Entonces, las necesidades fisiológicas no son pecado. La necesidad de verse bien, la necesidad de echarse un perfume es un deseo de la carne.
la necesidad de querer aparentar una buena imagen a través de un traje, una corbata, un vestido. Eso es un deseo de la carne, pero no es carne, pecado, como lo tipifica en Gálatas. Entonces el hermano Gigi hace una premisa falsa, muy normal en aquella época, en el legalismo. Yo nací en una iglesia legalista. Entonces hay que ir desconstruyendo todo eso. No le podemos dar la razón a nuestro hermano Gigi cuando se equivoca. Nosotros tenemos que ir corrigiendo, perfeccionando el cuerpo de Cristo. Por eso es que el maestro de la palabra es otra figura importante. Él era evangelista, él tenía que escuchar a un maestro de la palabra. Un maestro de la palabra lo hubiese desmontado inmediatamente. Entonces, si él me hace esa pregunta a mí, yo le digo, bueno, hermano Gigi, yo te respondo esa pregunta si usted me responde esto. ¿Echarse perfume es un deseo de la carne o del espíritu? ¿Ponerse un pantalón, un traje, una corbata para verse elegante es de la carne o del espíritu? Con otra pregunta del mismo tenor se lo hubiese desmontado. Pero los hermanos allí no tuvieron herramientas. Recuerde que muchas veces una figura importante impone una opinión y a veces nos da miedo corregirlo. La palabra de Dios nos enseña a corregirnos unos a otros, a reprendernos unos a otros. Pablo reprendió a Pedro. Nosotros hemos salido a la defensa del testimonio de nuestro hermano Gigi, pero con eso no le vamos a dar la razón en todas las áreas. Donde está equivocado, hay que frenarlo. Si usted está cometiendo un sofisma, una falacia de petición de principio, que todos las hemos cometido, yo las llegué a cometer muchas veces. ¿Por qué? Porque ahora estoy entrando en este proceso de apología y ahora entiendo de que yo tenía algunos errores. Los hemos venido corrigiendo. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Por supuesto, eran los errores hermenéuticos que siempre hemos dicho de Gigi, del hermano Gigi. Pero no es lo mismo. Todo pecado será perdonado, toda blasfemia será perdonada. O sea, este pecado en la confesión, por eso es que todos los días debemos de confesarnos. Salmo 19, Señor, perdóname, líbrame de los pecados que me son ocultos. Él creía allí que estaba haciendo lo correcto. Por eso es que todos los días nosotros tenemos que pedir perdón por los pecados que vemos y por los pecados que no vemos, como estos sofismas, como esta falacia. Por eso que dice Santiago, todos ofendemos en palabra. Si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Pero no todos los pecados son iguales, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado de MacArthur y todos sus seguidores, no tiene perdón. Este tiene perdón. Es el legalismo, extremismo. Si nosotros nos vamos a Colosenses capítulo 2, y dice que porque entramos en preceptos de hombre, no toques, no manejes, ni aun gustes, en conformidad a mandamientos de hombre. Son mandamientos de hombre, por un sofisma, por una falacia. Pero el pecado grave de la blasfemia del Espíritu Santo es terrible. Por eso que reconocemos la gran trayectoria de mi hermano Gigi, pero tenía errores hermenéuticos y ahora hay que corregirlos. Y eso que acaba de hacer él y hizo él en el video, ustedes pueden ir al video central, y es un sofisma. Un sofisma, hay que reprenderlo. No pasa nada, no lo estamos deshonrando. Cuando usted corrige a un líder de buena manera y de buena forma, vosotros que sos espirituales, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sos espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y pasamos la página. Ya él no está presente, pero quedó grabado y hay que corregir. Aquí mi hermano, ojalá mi hermano, el pastor, acepte esta instrucción, esta corrección. Es un hermano muy firme, muy rígido. En alguna área yo creo que tiene los mismos errores de mi hermano Gigi Ávila. Bueno, un abrazo, Dios le bendiga y Dios les guarde. Sofisma.